Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda con muchísimo gusto su conductor. El día de hoy en este viaje quisiera hablarles a título personal, porque quienes me conocen podrán dar certeza de esto. Cuando su servidor era niño, este era un tema que le apasionaba y le gustaba muchísimo. Y me sigue gustando. Sin embargo, al crecer ha rondado mi mente una idea. Es muy probable que nosotros no estemos solos en el universo, sí, pero también es probable que estemos siendo visitados. Sin embargo, ¿se han puesto ustedes a pensar si esos visitantes no tienen las mejores intenciones? ¿O qué es lo que buscan al venir a este planeta? Podría no ser algo tan positivo. Podría ser algo incluso aterrador. Teniendo en mente esta perspectiva, quisiera que escucharan los siguientes relatos. Así que es momento de que nuevamente les pida que se relajen, que se coloquen audífonos, se abrochen el cinturón y disfruten de este recorrido. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Esto que les voy a relatar ocurrió hace muchos, pero muchos años. Cuando dé más detalles acerca de la experiencia, seguro que algunos no tendrán problema en ubicar la época. En ese entonces yo me desempeñaba como maestro y eventualmente fui designado para impartir clases en una zona rural del estado donde radico, que es Guanajuato. Esta zona estaba muy apartada. Para llegar a dicha comunidad, había que hacer un trayecto muy largo, y por medio de varios autobuses. Y aún arribando al municipio donde se encontraba, todavía había que hacer uso de una combi que te llevaría hasta el poblado en cuestión. Todo este problema de movilidad me hacía cuestionarme acerca de mi encomienda. Sin embargo, siempre al sentir una fuerte vocación para enseñar, decidí continuar la travesía. Al llegar al poblado, me sorprendió el grado de marginación en el que estaba, tanto así que ninguna calle estaba pavimentada. Todas las fincas eran de adobe y carecía de servicios de drenaje. En fin, poco después de arribar conocí la escuela primaria donde iba a dar clases, y ahí me encontré por primera vez con mis alumnos, quienes me recibieron de una muy cálida manera. Con ellos entablé una relación muy amena, y como un tema recurrente, yo les platicaba cómo era vivir en la ciudad, a lo que ellos siempre me escuchaban con atención. Eventualmente, esas pláticas me llevaron a comentarles cómo era la televisión y los programas que se transmitían, ya que en el poblado solo se contaba con radios. Así fue como les hablé de uno de mis programas favoritos, que tal vez la audiencia de mayor edad de este canal y de México también recuerden. Un mundo nos vigila, con don Pedro Ferriz. Si no conociste ese programa, en resumen te puedo decir que trataba acerca de la investigación del fenómeno ovni, y fue uno de los primeros formatos en México que trató el tema, lo que nos resultó bastante innovador y apasionante a muchos de los espectadores. Al compartir esto con los estudiantes, yo pensé que nos íbamos a enfrascar en una complicada discusión para tratar de explicarles lo que era un ovni y el concepto de vida extraterrestre. Sin embargo, para mi sorpresa sucedió todo lo contrario, ya que el grupo incurrió en la descripción de lo que ellos decían ya estaban perfectamente enterados. Los detalles variaban poco, pero en general, todos coincidían en que los ovnis eran una especie de platillo grande que emitía una luz plateada. Yo no pude ocultar mi sorpresa, así que los cuestioné
y ellos me dijeron que aquel objeto era un visitante recurrente del poblado. En un principio me mostré escéptico y atribuí sus declaraciones a tal vez el improbable hecho de que ellos, a pesar de su marginación, de algún modo hubieran tenido acceso a literatura relacionada con el tema. Sin embargo, sus afirmaciones fueron tan convincentes que en realidad me hicieron darles el beneficio de la duda. Los días pasaron y aquellos sucesos rondaban tanto mi cabeza que la intriga me hizo dirigirme hasta con el comisario ejidal para cuestionarlo acerca de lo que los niños habían referido. Al escucharme, él esbozó una sonrisa y posteriormente con tono calmado me dijo que, si no les creía, me dirigiera hasta la parcela de don Artemio, y para tal efecto me dio una serie de instrucciones. Mi curiosidad era tan grande que no dudé esa misma tarde en seguirlas, y así, tras algunos minutos de camino, logré llegar hasta los terrenos indicados. Y fue que, al adentrarme en ellos, me estremecí, porque entiendo que, con lo que me encontré, no es lo más sencillo de creer. Esos terrenos eran unos sembradíos de maíz de, calculo, unos 100 metros cuadrados de longitud, en donde parte de esa maleza estaba aplanada, dibujando una forma perfectamente delineada, que era la de un enorme óvalo. Al verla y estar en medio de ese campo, sentí escalofríos, porque ahí supe que me encontraba en el lugar exacto donde los niños habían sido testigos del avistamiento que refirieron, ya que difícilmente alguien hubiera querido hacer algo parecido con su siembra, y ya ni hablar del tiempo y energía que se hubiera tenido que desperdiciar para llevar a cabo una figura así. Yo continué trabajando el ciclo escolar completo en esa zona, y lo cierto es que durante todo el tiempo que duré ahí, en ciertas noches, me acompañó un ruido que interrumpía por completo la quietud de la madrugada. Y es que, de pronto, los árboles de los alrededores comenzaban a moverse, y así en instantes se dejaba escuchar una especie de zumbido muy potente afuera de mi jacal. Contrario a lo que yo pensaba, al estar cerca de algún fenómeno así, mi reacción fue diferente a la que pensé yo iba a tener. Y es que, contrario a ser valiente e investigar, siempre que escuché ese ruido, jamás me animé a recorrer la cortina de mi ventana para ver lo que lo provocaba, ya que el tan solo pensar con lo que me podía encontrar hacía que se me erizara la piel. Saludos a todos los demás pasajeros. Siempre fui apasionado del tema y recuerdo que todo el tiempo anhelaba poder presenciar un avistamiento ovni. Hasta que llegué a los 12 años, no había tenido éxito, pero tampoco perdía la esperanza, hasta que un día eso cambió. Eran aproximadamente las 6 de una tarde de verano de un domingo, en donde todo transcurría con absoluta normalidad. Yo me encontraba seguramente entretenido en mis videojuegos, y mi mamá aprovechaba para regar las plantas del patio, cuando de pronto, a gritos, comenzó a llamarme. Yo rápidamente dejé la actividad que estaba llevando a cabo y salí tan pronto como pude. Al hacerlo encontré a mi madre volteando hacia arriba, estupefacta. Al dirigir la mirada hacia donde me señalaba, me encontré en el cielo con una pequeña esfera metálica que flotaba y poco a poco hacía un recorrido.
Era de color plateada y podía ver que reflejaba la luz del sol. Sin embargo, para nuestra sorpresa y para nuestra mayor emoción, pronto esa esfera dejó de ser la única, y en instantes se vio acompañada por otra, con exactamente el mismo aspecto, que cerca hacía otro recorrido. En resumidas cuentas, y para no alargar innecesariamente este relato, basta con decir que en cuestión de minutos pudimos contar otra y otra esfera, tanto así que llegamos a calcular que unos 20 de esos objetos estaban circulando por el cielo. La impresión fue tal que nuestros gritos alertaron a los vecinos, tanto así que en poco tiempo nos vimos acompañados por un grupo de casi 10 personas que habían salido también a contemplar el avistamiento. Así que, si se les cuestionara, también ellos podrían dar fe de este suceso. Resulta que al cabo de unos minutos todos esos esféricos tomaron el mismo rumbo y comenzaron a dirigirse hasta un objeto triangular de mayores dimensiones, en donde atónitos contemplamos cómo ingresaron a él, y posteriormente este objeto ascendió perdiéndose de nuestra vista. Lo cierto es que quedamos maravillados ante aquellos fenómenos y nos quedamos unos minutos más ahí, esperando poder ver algo más, pero ya no hubo ninguna otra manifestación. Las horas pasaron y finalmente la noche llegó, y fue ahí que pasó el complemento que creo que hace esta experiencia especial, y no una simple anécdota de un avistamiento ovni. Pasa que nosotros tuvimos una tienda de abarrotes, contigua a mi casa. En nuestra cocina hay un pequeño patio de servicio en donde tenemos el boiler y unos tanques de gas. Y justo este patio conecta a la tienda a través de una pequeña ventana que se encuentra a unos 2 metros de altura. El tema es que, cerca de las 12 de la noche, cuando ya estábamos acostados, mi mamá se levantó para ir a tomar agua. Pero al llegar a la cocina, ella pudo ver a través de los cristales de la puerta del patio de servicio que en la ventana del local se veía luz, como si algo estuviera prendido dentro de la tienda. Sin embargo, para ese momento el local ya llevaba mucho tiempo en desuso. «¿Quién anda ahí?», gritó mi mamá, a lo que seguramente lo que estaba en el local se sorprendió, porque ella escuchó como unos envases de vidrio se movieron y finalmente cayeron al suelo. Seguramente por el movimiento intempestivo que hizo ese alguien que se encontraba ahí, al saberse descubierto. Ante todo el ruido yo me levanté y corrí hacia la cocina, y ahí pude ver también la luz que había en el local. Esta era azulosa y tenue, pero debo decir que es muy difícil describirla, porque era un tono que yo jamás había visto. Gradualmente esa luz se fue apagando y el local nuevamente quedó en la oscuridad. Al suponer que había alguien adentro, llamamos a los servicios de emergencia. Pocos minutos después, 2 patrullas con 4 oficiales llegaron, y entonces les dijimos lo que había pasado, y así nos pidieron abrir el local, mismo que para entrar cuenta con una pesada cortina de acero. Nosotros nos acercamos y nos dimos cuenta de que estaba perfectamente cerrada y en total normalidad. Temerosos la abrimos y los oficiales ingresaron. «Está vacío», nos dijeron. Eso nos hizo pensar que tal vez nos habíamos imaginado la luz, porque lo cierto es que esa cortina, al ser abierta o cerrada, hace muchísimo ruido y nunca la escuchamos. Sin embargo, hubo algo que confirmaba que aquello no había sido producto de nuestra imaginación, ya que tanto mi mamá como yo sentimos un escalofrío al encontrarnos con aquellos envases vacíos que minutos antes habíamos escuchado caer. Estos estaban sobre el suelo, lo que confirmaba que hubo la presencia de algo o alguien ahí adentro, aunque
Jamás pudimos explicar cómo es que pudo entrar y salir sin hacer ruido. Los oficiales hicieron una inspección muy minuciosa, incluso subieron a la azotea, pero no pudieron encontrar nada extraño, y no pudiendo hacer más, se despidieron. De estos acontecimientos siempre nos quedó la incógnita acerca de quién o qué era eso que nos visitó, y por qué eso sucedió precisamente el día que fuimos testigos de la oleada. ¿Acaso alguno de sus tripulantes fue dejado atrás? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Gracias por escucharme. Estimados pasajeros, les saluda su conductor nuevamente, y antes de ir hasta nuestro tercer y último relato, simplemente quisiera hacer una pequeña pausa para agradecerles la respuesta tan positiva que han tenido hacia este proyecto. En serio, muchísimas gracias. Y simplemente eso, recordarles también que si aún no lo hacen, su suscripción es importante para darle continuidad a La Desolada Carretera. Y el que activen la campanita también, porque de momento estamos teniendo casi siempre una doble publicación semanal, pero para que no se pierdan ninguno de los viajes, es importante que activen la campanita, porque así sabrán cuándo estaremos por emprender un nuevo recorrido. Y ahora sí, vamos hasta nuestro tercer y último relato. Espero que les guste. Esto sucedió en el año 2007. Voy a omitir detalles específicos porque creo que lo que voy a relatar podría afectar negativamente a los involucrados, o, no sé, tal vez suceda lo contrario, ya que no tengo la certeza de cómo podrían reaccionar los entusiastas del tema ovni ante mi experiencia. En fin, en esa época yo trabajaba en la administración pública de mi estado, en el área de difusión. En cierta ocasión, a nuestro departamento le fue encomendada la realización del video turístico del estado, con el que, como su nombre lo indica, tenía como objetivo mostrar los diferentes atractivos con el que éste cuenta, con el objeto de atraer a más visitantes, nacionales y extranjeros. Así, después de una semana de planeación, reunimos el equipo necesario y nos dirigimos a una de las presas de uno de los municipios, ya que ahí se encontraba un pequeño complejo turístico que consta de un conjunto de cabañas que se encuentran a un costado de una muy vistosa presa, cuyos paisajes naturales íbamos a aprovechar para incluirlos en el metraje. Cuando llegamos ya había oscurecido, y ahí fuimos recibidos por el propietario y gerente del lugar, Don Jesús, una persona muy amable, quien inmediatamente nos brindó todas las facilidades para que realizáramos nuestro trabajo. Para nuestra estancia, también había habilitado una de las cabañas que estaba justo frente a la presa. Todo el equipo nos dispusimos a pernoctar, y así transcurrió la noche, cuando cerca de las 5 de la mañana, Marco, uno de los camarógrafos, se despertó, porque uno de sus objetivos era grabar un timelapse del amanecer en la presa, es decir, hacer una toma fija de unos 30 minutos que en edición se acelera para mostrarla en pocos segundos, creando un efecto visual muy llamativo. El ruido que emitió al levantarse también me despertó a mí, y sabiendo que iba a ser muy difícil volver a conciliar el sueño, me ofrecí a acompañarlo, además de que sabía el amanecer en la presa iba a ser un espectáculo inigualable. Yo me estaba quedando en un sillón en la sala, misma que tenía una gran ventana que quedaba justo frente a la presa. Y cuando estábamos casi por salir, se me ocurrió recorrer la cortina de dicho ventanal. ¿Cuál fue mi sorpresa que al hacerlo y dejar descubierta la ventana, al ver hacia la presa, pude ver justo encima de ella un objeto que a unos 10 metros del agua flotaba? Marco,
Marco, ven. ¿Qué es eso?, le dije asustado a mi compañero. No mames, mencionó al verlo, y es que aquel era una especie de rombo que emitía una luz amarilla y que no hacía ruido. Me es complicado describir el tamaño, sobre todo por la oscuridad y las condiciones del momento, pero he de decir que, tal vez, era del tamaño de una avioneta pequeña. Aquel objeto tras unos segundos se comenzó a mover, y poco a poco fue descendiendo hasta que, tras unas colinas, quedó oculto. Lamentablemente para ese momento la cámara de Marco aún no estaba encendida, y todo pasó tan rápido que le fue imposible grabar el fenómeno. Tras verlo quedamos estupefactos, pero posteriormente nos tranquilizamos y salimos. Subimos hasta la terraza del lugar y ya sin contratiempos pudimos hacer la toma requerida, pero aquí cabe mencionar algo más, ya que, con la luz del día, nos dimos cuenta de un detalle que la noche anterior, por la oscuridad, habíamos pasado por alto, y es que realmente esa cabaña estaba al pie de la presa, literal, lo que quiere decir que aquella nave, aquel objeto, lo que haya sido, realmente estaba cerca, muy cerca de nosotros. Tan pronto nuestros compañeros se despertaron, les contamos lo sucedido, y también cuando lo vimos, fue lo primero que le dijimos a don Jesús. Tras describirle el encuentro, le preguntamos si él había visto algo parecido o si sabía algo, a lo que nos encontramos con una respuesta tajante y que fue exclamada en tono golpeado. Sin duda, algo que a todos nos desconcertó, ya que contrastaba con la amabilidad del hombre. No. Simplemente dijo, no. Lo que me llevó a pensar que tal vez él sí sabía algo, o había visto algo, pero no nos lo quiso decir. A la fecha sigo recordando lo extraño de aquella experiencia, y sin saber a ciencia cierta de lo que se trató. El tener tan cerca aquel objeto sí me hizo saber y tener la certeza de que, definitivamente, no estamos solos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.